Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar en la clase de hoy. Yo soy Fernando Lagarde, soy profesor adjunto de la materia, que tiene bajo la titularidad del profesor Comadira, ya desde hace unos cuantos años. Y el propósito de la clase de hoy, o el objetivo de la clase de hoy, es ver el tema de reglamentos dentro de la unidad de fuentes del derecho administrativo. Ustedes me escuchan bien, sin problemas, ¿no? Sí, profesor, se escucha bien. Bien, perfecto. Les pido que cualquier duda, comentario, pregunta que tengan a medida que yo voy avanzando, eh, me interrumpen, abren el micrófono y hablan sin ningún problema, por supuesto. Eh, no voy a usar PowerPoint, así que los puedo ver. Si quieren prender las cámaras, estaría mucho mejor. Así que la idea es tratar de hacer la clase lo más interactiva posible, ¿sí? Bien, entonces, ustedes hasta ahora tuvieron un encuentro así como este con Pablo, donde vieron eh, las funciones del Estado, el concepto de derecho administrativo y demás, ¿no? Las distintas teorías para identificar las distintas funciones del Estado, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a entrar al tema. Como les decía, vamos a ver reglamentos, que es una de las fuentes del derecho administrativo, es puntualmente la más numerosa, es decir, cuantitativamente es la más importante, desde el punto de vista cuantitativo. Hay mucho más reglamentos que leyes este, que rigen, que inciden en nuestra materia, pero claramente está en un nivel intermedio en la pirámide jurídica, ¿no? Entonces, donde tenemos primero a la Constitución Nacional, segundo a los tratados internacionales. Sabemos que algunos de los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos, que están enumerados en el 5 inciso 22, y los que luego del 94 el constituyente les dio rango constitucional. Después están todo el resto de los tratados, siempre superior a las leyes. Luego vienen las leyes, sancionadas por el Congreso Nacional. Y luego de las leyes, descendiendo en la pirámide jurídica, en nivel de jerarquía, nos encontramos con los reglamentos. Sin embargo, hay que hacer una aclaración, que esta afirmación que acabo de hacer, de que los reglamentos están por debajo de las leyes en la pirámide jurídica, requiere identificar de qué reglamentos estamos hablando. Porque dentro del género reglamento tenemos 4 especies distintas, y de esas 4 especies de reglamentos hay 2 que tienen la misma jerarquía que las leyes. ¿Cuáles se les ocurren que son esos 2? Esos 2 reglamentos o decretos, a lo mejor por el lado de entendiendo los decretos ya vamos a ver qué diferencia hay entre una cosa y otra, pero si hablamos de decretos, ¿qué decretos tienen la misma jerarquía de las leyes? De necesidad de urgencia, muy bien, que ponen, y hay otro más, otra categoría más. ¿Saben cuál es? ¿Se les ocurre? Seguramente lo vieron en Derecho Constitucional esto. No, los autónomos no. Los autónomos tienen un ámbito, ya lo vamos a ver, pero tienen un ámbito de aplicación diferente al que tienen las leyes, ¿sí? Regulan materias distintas a las que son reguladas por la ley. Los delegados, efectivamente, ahí apuntan los delegados. Entonces, decreto de necesidad de urgencia y delegados tienen la misma jerarquía que las leyes, por lo tanto, pueden ser modificados y pueden modificar leyes, ¿sí? Mientras que los otros 2 reglamentos, que son los autónomos que mencionábamos recién
y los de ejecución o reglamentarios tienen sí una jerarquía inferior a las leyes. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reglamentos? ¿Qué es un reglamento? Reglamento, primero que nada, es un acto unilateral que emite un órgano en ejercicio de la función administrativa. Y acá estoy siguiendo la teoría mixta que vieron en la primera clase en materia de funciones administrativas, y ahora vamos a ver por qué. Pero es un órgano en ejercicio de función administrativa que emite un acto unilateral por el cual crea normas jurídicas generales y obligatorias y que regulan situaciones objetivas e impersonales. Este es el concepto de reglamento, ¿no? Un acto unilateral que emite un órgano en ejercicio de una función administrativa, siguiendo la teoría mixta, creador de normas jurídicas generales y obligatorias que regulan situaciones objetivas e impersonales. Son, como les decía, fuentes del derecho administrativo y, al ser fuentes del derecho administrativo, condicionan la actividad de la administración. ¿Sí? Pese a que es la propia administración, los distintos órganos de la administración, presidente o ministros o secretarios, subsecretarios, los que emiten estos reglamentos, esas mismas autoridades están obligadas a cumplir con esos reglamentos en la aplicación o la resolución de casos particulares. Cuando están frente a un caso particular que está reglado por un reglamento, ese caso particular tiene que ser resuelto de acuerdo con el reglamento. Esta es una de las grandes diferencias y grandes cambios que existen entre el Estado de Derecho, que está sometido al ordenamiento, por lo tanto no se pueden apartar de esas reglas generales, de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, el monarca podía resolver cada caso como quisiera, exactamente, en lugar de seguir normas generales que él mismo había dictado. En cambio, en un Estado de Derecho, las normas generales, incluso las emanadas de los órganos administrativos, obligan a los órganos administrativos que la dictaron, y a todos en general, que tienen que resolver un caso aplicando esas normas generales. Bien, ahora, recién decía que los dicta un órgano en ejercicio de función administrativa. Que para decir eso estoy siguiendo la teoría mixta, que es la que seguimos en la cátedra, para definir las funciones del Estado. Si ustedes ven otros autores, como por ejemplo Casagne, que sigue la teoría material para definir las funciones del Estado, van a ver que para Casagne el dictado de reglamentos es un ejercicio de función legislativa por parte de órganos administrativos. ¿Por qué? Porque define la función legislativa como el dictado de normas generales impersonales y obligatorias. Entonces, como los reglamentos son normas generales, impersonales y obligatorias, entonces los encuadra dentro de la función legislativa. ¿Sí? Eso no está ni bien ni mal ninguna postura, simplemente si van a explicar el tema y si van a adoptar una postura, tienen que ser coherentes con la postura que adoptan, ¿no? Cuando desarrollan un tema, y cuando enfocan y analizan un tema, tienen que ser coherentes con la postura que adoptan al inicio. ¿Sí? Si adoptan la teoría material, bueno, todo el análisis del tema tiene que ser en función de la teoría material. Si adoptan la teoría mixta, lo mismo, todo tiene que ser en función de la teoría mixta. Si mezclan las teorías, van a llegar a resoluciones o a conclusiones probablemente erróneas, ¿no? Bien. Ahora, los reglamentos, si bien son actos
generales, de alcance general, obligatorios, y que rigen situaciones impersonales, que todo eso los equipara a las leyes, o los asemeja a las leyes. Sin embargo, son distintos de las leyes, tienen un régimen jurídico diferente. No hay que confundir reglamentos con leyes. Incluso esos dos tipos de reglamentos que decíamos antes que tienen rango de ley, que son los DNU y los delegados. O sea, los reglamentos son bien distintos de las leyes, tienen su régimen jurídico propio. Por eso no son lo mismo. Y a su vez, si bien son ejercidos en ejercicio de función administrativa, si bien son dictados en ejercicio de función administrativa, según la teoría mixta, repito, no hay que confundirlos con los actos administrativos de alcance particular, que también son dictados en ejercicio de función administrativa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay que confundirlos? Otra vez, porque tienen diferente régimen jurídico. Entonces, las leyes, los reglamentos y los actos administrativos tienen diferentes regímenes jurídicos y por eso no hay que confundirlos. Tampoco hay que confundirlos con otro tipo de actos generales, que son obligatorios, que son impersonales, pero que no tienen, que también se distinguen de los reglamentos, que son los actos generales no normativos. Ahí volví, ¿no? Me fui unos segundos. Eh, ok. Ahí me he puesto sí, lo que voy a hacer es sacar, evidentemente con algún problema de conexión, voy a sacar el video, así vamos mejor. Vi ahí un mensaje, me hacían algún comentario respecto de la jerarquía. A ver, si me pueden decir así en voz alta, más fácil. Sobre algún comentario o sobre algo que se ha hecho en la clase anterior. Deme un segundo, no se vayan, que voy a cambiar de lugar a ver si tengo mejor conexión en otro lado. Un segundo. Bueno, vamos a ver si acá vamos mejor. Están escuchando, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, me habían hecho, les decía, me habían hecho una pregunta y prefiero que me vuelvan al chat, que hablen así, acá mejor. Se sigue entrecortando, profesor. ¿Sí? Se escuchaba mejor recién, contestó recién. Ahora se corta el sonido también. ¿Se escuchaba mejor antes? ¿Se escuchaba mejor antes? Antes se le escuchaba bien el sonido, se le trababa la imagen. Ahora se traba el sonido también. Bueno, entonces vuelvo al mismo lugar que estaba antes. A ver, un segundo. Claro, porque estoy al lado del módem ahora, pero bueno, un segundito.
Bien, bueno, porque si no puede ser que ya sea un problema de la señal que recibo y no interno mío. Bueno, les decía, me habían hecho alguna pregunta por ahí, prefiero que la digan así en voz alta, así vamos intercambiando ideas. Bien. La compañera que la hizo se salió, profe. Ah, ok, bueno. A ver, acá, a ver qué dice. El profesor en la clase pasada dijo que tiene menor jerarquía que la ley, no pueden ser contrarios a la ley. Bueno, este comentario, esto tiene que ver con lo que les decía antes de los diferentes tipos de reglamentos. Si hablamos de reglamento de necesidad de urgencia y reglamento de delegados, eso sí tiene la misma jerarquía de la ley y las pueden modificar. Por lo tanto, aplica el principio de ley posterior de la ley anterior y ley especial prevalece sobre la ley general, ¿sí? Igual que las leyes. ¿Por qué? Porque justamente son de la misma jerarquía. Ahora, cuando hablamos de los otros dos tipos de reglamentos, que son los, los de ejecución y los autónomos, eso sí, tienen una menor jerarquía y no pueden contradecir a las leyes. Ahí no puede haber oposición. Si hay una oposición, serán inconstitucionales. El ejemplo típico es el decreto reglamentario de una ley que contradice a la ley que reglamenta. Bueno, ese decreto reglamentario entonces será inconstitucional. ¿Sí? Por eso es importante identificar bien frente a qué reglamento estamos cuando estamos analizando un reglamento en particular. Ahora lo vamos a ir viendo. Bien. Entonces, vamos a ver las diferencias que hay entre los distintos tipos, entre los reglamentos por un lado, primero hablando en general, con las leyes y con los actos administrativos, para identificar los distintos regímenes jurídicos que tienen cada uno de estos, de cada uno de estos, ¿no? Bien, entonces, los reglamentos, primer punto, integran el ordenamiento jurídico. Es decir, son dictados para permanecer en el tiempo, para que su vigencia rija en el tiempo. Tienen vocación de permanencia, igual que las leyes. Pero ahí se distinguen de los actos administrativos. Los actos administrativos no integran el ordenamiento jurídico, regulan una situación particular. Y una vez que se cumplen, se agotan y desaparecen del ordenamiento, desaparecen. Pero en cambio los reglamentos se pueden aplicar infinidad de veces porque no se agotan con su aplicación, igual que las leyes. Tienen vocación de permanencia. Para que dejen de estar vigentes, tienen que ser derogados o si su vigencia está sujeta a un plazo en particular, bueno, entonces ahí sí vencido el plazo, dejan de tener vigencia. Pero como regla, tienen vocación de permanencia. Después, los reglamentos tienen que ser publicados para entrar en vigencia. ¿Dónde se publican? Bueno, como regla general en el boletín oficial, igual que las leyes. Ahí se distinguen de los actos administrativos, porque los actos administrativos, para producir efectos, en lugar de ser publicados en el boletín oficial, tienen que ser notificados a la persona destinataria de ese acto. ¿Sí? Entonces, por un lado publicación, por otro lado notificación. Algunos tipos de reglamentos que están destinados a regir en un ámbito muy específico pueden publicarse por medios diferentes a los de boletín oficial, es decir, por otros medios, algún boletín sectorial o algún tipo de publicación que tenga un alcance más limitado, pero que de todos modos sea oficial. Eso puede suceder, es excepcional, puede suceder. Lo habitual es que todos los reglamentos se publiquen en el boletín oficial. Después, algo que los distingue muy claramente de los actos administrativos
que carecen de estabilidad. Los reglamentos carecen de estabilidad. ¿Qué significa esto? Los reglamentos pueden ser derogados en cualquier momento. Nosotros las personas no tenemos un derecho a que un reglamento mantenga su vigencia por siempre. Del mismo modo que no tenemos un derecho a que las leyes mantengan su vigencia por siempre. Acá me dicen que se corta nuevamente, pero ya no puedo hacer nada, es un problema del servicio, evidentemente. No sé qué está pasando, pero... ¿Puedes repetir esto que explicó último? Que yo por lo menos no puedo escuchar casi nada. Bueno, repito, decía, respecto del principio de estabilidad, ahí hay una diferencia muy importante entre reglamentos y los actos administrativos. Es el principio de estabilidad. El principio de estabilidad es que el reglamento o el acto del que estemos hablando pueda ser dejado sin efecto o no. Si puede ser dejado sin efecto o derogado en cualquier momento y el que se beneficiaba por ese acto o reglamento no puede cuestionar que se haya dejado sin efecto, entonces decimos que no tenía estabilidad. En cambio, si quien era beneficiado por ese acto tiene derecho a que no se deje sin efecto, o que para que se deje sin efecto tienen que cumplirse determinados requisitos, entonces decimos que tiene estabilidad. Los reglamentos, igual que las leyes, no tienen estabilidad. ¿Qué significa? Que no tenemos derecho a que sigan vigentes por siempre y que no sean modificados nunca. Una ley, igual que un reglamento, puede ser derogado con efectos hacia el futuro y eso no genera un agravio constitucional. No lo podemos cuestionar. Por supuesto que eso no hay que confundir la derogación para el futuro con la derogación retroactiva. Si hay una derogación retroactiva y esa retroactividad afecta derechos adquiridos, ahí sí podemos cuestionarlo. Pero estamos cuestionando la retroactividad, no la derogación con efectos hacia el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho al mantenimiento del ordenamiento jurídico. Es decir, a que el ordenamiento jurídico no se modifique nunca. No tenemos un derecho a eso. En cambio, miramos los actos administrativos, que son los que tienen efectos respecto de en particular una persona. Cuando esos actos benefician, generan derechos a favor del particular, ese acto tiene estabilidad y si la administración considera que ese acto es nulo, no puede dejar sin efecto directamente. Tiene que hacer un juicio para, dejarlo sin efecto. Ahí preguntan si eso tiene que ver con la dinámica social con relación a la posibilidad de derogar leyes y reglamentos, y la respuesta es sí, está relacionado con esto, ¿no? El ordenamiento jurídico evoluciona, las sociedades evolucionan, los ordenamientos jurídicos evolucionan. Entonces, nadie tiene derecho a que el ordenamiento jurídico no cambie. Ejemplo, ustedes habrán estudiado en Constitucional probablemente, caso famoso de Saladeritas del Plata, de fines del siglo XIX, pero hay muchos, ¿no? Son ejemplos típicos de esto que estoy diciendo. Hay una actividad industrial comercial que está permitida y que en un momento dado pasa a estar prohibida. Bueno, esa actividad que pasa a estar prohibida ya no puede ser ejercida más. ¿Por qué? Porque el legislador o el poder administrador, depende en qué caso, ya considera que el desarrollo de esa actividad es perjudicial para el bienestar social, por ejemplo, o para la economía o para lo que sea. Entonces,
se prohíbe el ejercicio de esa actividad para el futuro. Bueno, eso es justamente por la evolución de las sociedades. Entonces, cuando un decreto está involucrado en este tipo de decisiones, no se puede, un particular que venía desarrollando esa actividad, no puede oponerse a, este, a que se derogue la posibilidad de ejercerla. O, por ejemplo, en un reglamento en un municipio que permitía que los bares pongan mesas en la calle. Y en un momento determinado se toma la decisión de derogar ese reglamento y que los bares ya no puedan poner mesas en la calle. Bueno, porque se quiere beneficiar a los transeúntes y eliminar obstáculos en la vía pública. Entonces, se deroga ese reglamento y quienes tienen bares que venían poniendo las mesas en la calle ya no las podrán poner más y no se van a poder oponer invocando un derecho adquirido contra esa derogación. Bien. Después, otra diferencia importante es respecto del régimen de impugnación. Cuando queremos impugnar una ley, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un juicio. Puede ser un amparo o puede ser una acción ordinaria, pero tenemos que hacer un juicio, ir a judicial, directamente, sin cumplir ningún requisito previo. En cambio, cuando queremos impugnar un reglamento, concretamente me refiero en este caso a reglamentos de ejecución y a reglamentos autónomos, en cualquiera de esos dos casos, antes de considerarlo judicialmente, tenemos que plantear un reclamo administrativo. ¿Sí? Tenemos que ir frente a la administración, frente al órgano que eh, dio el reglamento. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a tratar de conectarme con el teléfono. Y entonces uso la red del teléfono y no la red de acá, porque evidentemente está teniendo un problema. Déjenme un minuto y ya vuelvo con ustedes. Voy a el teléfono. Bueno, disculpa, no sé la solución. No se escucha nada. Ahora se escucha. Ahora, ¿qué tal? ¿Te escucho? No, tampoco se escucha nada. ¿Me escucha?
¿Se escucha? Bueno, vamos a ver si... La verdad, bueno, si se sigue cortando, vamos a tener que dejar la clase y la reprogramamos por otro día, porque no tiene mucho sentido si no me entienden nada de lo que estoy diciendo. Ahora sí te estoy escuchando bien, profe. Ahora se escucha. Bueno, bueno. Entonces, les decía que respecto al régimen de impugnación de los reglamentos, también hay una diferencia entre la forma de reglamentos, la forma de impugnar las leyes y la forma de impugnar los procesos administrativos, ¿no? Pues, si queremos impugnar una ley, tenemos que hacer un juicio directamente, sin ningún requisito previo. Si, en cambio, si queremos impugnar un reglamento de ejecución o autónomo, tenemos que hacer un reclamo administrativo ante la autoridad administrativa que dictó ese reglamento. Una vez que ese reglamento se resuelve, o pasa un tiempo sin que se resuelva, esto lo vamos más adelante en procedimiento, eh, recién ahí podemos iniciar el juicio contra el reglamento. Eso se llama agotar la vía administrativa. Entonces, para impugnar un reglamento autónomo o un reglamento de ejecución, tenemos que agotar la vía administrativa, algo que no sucede cuando impugnamos una ley. Cuando impugnamos un acto administrativo, también tenemos que agotar la vía administrativa, pero lo hacemos de otra manera, a través de recursos específicos que se interponen contra actos administrativos que son diferentes a los que interponen reglamentos. Entonces, si bien para cuestionar reglamentos y cuestionar, eh, acá me dicen que se corta de nuevo, ¿a todos se les corta? Bueno, eh, bueno, no.